Una dosis de energía y economía sin política. Mercado de combustibles en México en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Análisis cómo impactará en el precio. Esto con información de Pemex, Comisión Nacional de Energía, Progemco y la AAA de Estados Unidos, realizado por su servidor. Y este es un análisis en base que en esta semana no habrá estímulos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esto cómo puede influir en los precios de los combustibles en las estaciones de servicio. Primero, para establecer cuál va a ser el diferenciador que se puede observar en esta semana, hay que decir lo siguiente. En el año 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementó la suspensión del cobro del IEPS, aplicando un estímulo del 100%, cuando el precio del barril del WTI alcanzó los $110 por barril y el Brent de $120. Es decir, que no se cobraron los impuestos establecidos en ese año para el IEPS en cada uno de los combustibles. El monto correspondiente al IEPS para la gasolina regular magna o verde fue de 5.4917 en dicho año. En 2026, el IEPS se ubicaba en 6.70, lo que evidencia un aumento de 1.2084 respecto al 2022, respecto a la Pemex magna o la gasolina verde o la gasolina regular que estamos hoy en día teniendo. Para activar el estímulo del 100% en este 2026, el precio del WTI debe superar los $125 por barril y el Brent los $135 por barril. Es así cuando podremos ver lo que sucedió en el 2022 de aplicar un 100% del estímulo. Pero para llegar a esto dependerá mucho de las condiciones que explicaremos a continuación. La referencia anterior es solo informativa. En realidad, el estímulo al jet para gasolinas y diésel se calcula de esta manera. Se utiliza un precio de referencia internacional para el combustible, correspondiente al mercado del Golfo de la costa de Estados Unidos, en el caso de gasolinas y diésel, al que se aplican ajustes por calidad y logística. Este valor se convierte en pesos mexicanos, empleando el tipo de cambio vigente, y se agregan los conceptos de logística, margen comercial, IVA y IEPS pleno. Posteriormente, el precio resultante se compara con un precio objetivo interno, que representa el monto máximo que la Secretaría de Hacienda estipula para el consumidor final. Actualmente, para la gasolina magna verde es de 24 pesos, siendo la premium y el diésel libres en el mercado y no están estipulados a un precio máximo al público. Si el precio calculado supera el precio objetivo, se otorga un estímulo fiscal mediante una reducción del IER. Por el contrario, si es igual o menor, el estímulo se elimina. El precio del barril no debería superar los $95, ya que esto impactaría negativamente en la inflación de Estados Unidos. Sin embargo, dado el incremento directo de este país, existe un grado de control sobre el mercado. Es importante destacar que el aumento observado no es de carácter especulativo, sino operativo. Con esta información, hicimos un cálculo con el cierre de la semana durante el conflicto y la semana que viene a partir de este día sábado hacia adelante, ciertos escenarios donde podemos observar un aumento. Primero, el tipo de barril del 23 al 27 fue de 7.14 pesos por litro y durante el conflicto del 2 al 6 fue de 8.79. Este es de la semana anterior al conflicto y este es durante la semana que hubo el conflicto y este es el tipo de cambio durante el conflicto y antes del conflicto. Entonces, del 28 al 6 de marzo, lo que podemos ver que el precio de la gasolina nacional promedio fue de 23.54, el IEPS es de 6.70, 11.18, 3.77 el IVA con todos los impuestos adicionales y el 1.82 que es el indicador de ganancia, es decir, las estaciones de servicio, por así llamarlo, su margen bruto. Hoy, con el cambio de que no se dio el estímulo y con el aumento del precio de los barril, estamos viendo que este día sábado 7 de marzo, el precio que estamos observando a las 8 de la mañana, el nivel nacional es de 23.56, el IEPS se mantiene igual, no hubo estímulos. Hay un aumento sobre todo de 11.18, 11.47, esto derivado de los precios de referencias internacionales mercados y la parte local, como vimos anteriormente. Vemos la parte del IVA y vemos que hay una reducción en cuanto al indicador de ganancia por parte de las estaciones de servicio. Es decir, están perdiendo hoy 7 de marzo alrededor de más de 20 centavos. Para que las estaciones de servicio pudieran compensar y pudieran tener la misma cantidad de indicador de ganancia, yo estoy esperando que a finales de este 13 de marzo, este viernes 13 de marzo, donde se vuelva a establecer si va a haber o no estímulos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Yo creo que va a subir la gasolina regular Magna o barra, cuando menos unos 20 a unos 30 centavos, pero para mantenerse por debajo de los 24 a nivel del promedio nacional. Esto tenemos que considerarlo en función de que las estaciones de servicio tendrán que tener y recuperar esa pérdida que se está observando hoy día 7 de marzo. Referente a la premium vemos que el del 28 al 6 de marzo se mantuvo en 25,76 el IEPS, este es el valor de las terminales de almacenamiento y reparto, que es donde llega el combustible importado o el que se refina, donde incluyen los costos de la materia prima, la refinación, la logística y todo lo que conlleva el costo directo en las terminales de almacenamiento y despacho. Y lo que vemos hoy en día es el IVA 4,11 y esto es lo que están ganando por cada litro en las estaciones de indicador de ganancia. Pero recordemos, esta no es la utilidad neta, sino es el margen bruto. Ya para el 7 de marzo estamos observando un incremento de un centavo, pero hay un incremento en cuanto a los precios de las terminales de distribución y reparto de 12,78 a 13,09 y esto se origina principalmente una pérdida en las estaciones de servicio. Va a ser el mismo fenómeno que la gasolina magna, en donde puede aumentar de 25,71 a 26,01 para compensar lo que las estaciones de servicio en un momento están ganando y este es su punto de equilibrio que tienen las estaciones de servicio en función de todos los costos. Es por eso que digo, tanto la gasolina regular como la gasolina premium van a tener que aumentar para que las estaciones de servicio puedan mantener sus costos y su punto de equilibrio no se vea afectado en cuanto a los costos que deben de cubrir. En cuanto al diésel, podemos ver que estaba en 26,37, en 12,15 las terminales de almacenamiento y las que tenían los indicadores de ganancia, las estaciones de servicio, es de 2,64. Hoy, al 7 de marzo, vemos un incremento de 26,37 a 26,43, el incremento del precio en las estaciones de servicio, el mismo jet, porque no hubo un estímulo, pero hay un aumento casi de más de 2 pesos en cuanto al diésel en las terminales de almacenamiento, de distribución y reparto que estamos observando, y por lo tanto las estaciones de servicio han tenido una pérdida de 2,64 a 0,67. Esto va a tener que ser compensado durante la semana para que las estaciones de servicio pudieran mantener cuando menos el margen, sobre todo para cubrir sus costos. De no hacerlo, estarían en problemas las estaciones cubriendo todos sus costos desde el punto de vista de normatividad, de empleados y todo lo que necesita una estación de servicio para poder operar y tener el combustible en un momento dado. Esto yo creo que el diésel es el que más puede aumentarse en la semana, pasando de 26,43 hasta 28,40. Recordemos que las proyecciones que hicimos anteriormente al final del 13 de marzo es en función de lo que no se dio el estímulo sobre el precio del barril observado durante el conflicto, que aumentó de 7,14 a 8,79 y esto tenemos que estar muy, muy, muy atentos a esto. Este incremento del diésel afectará sobre todo al transportista y esto podría influir en la primera quincena en la parte de la inflación subyacente, sobre todo en el incremento del transporte, de la movilidad de los productos que se mueven a lo largo y ancho de nuestro país. Ya con esta información y todo lo que ha pasado es por qué ha incrementado el precio del barril y todo lo que vemos. Este es el estrecho de Hormuz. Esta es una fotografía que se tenía hoy sábado en la madrugada sobre el número de transportes y barcos que estaban transitando a través del mismo. Y lo que hay que decir que a una semana del inicio del conflicto en la región del Medio Oriente se ha observado una variación efectiva de los precios internacionales del barril de petróleo crudo, que es lo que estamos viendo las variaciones en el precio del combustible, sobre todo en las terminales de almacenamiento y distribución, en donde se ve el valor incremental y donde las estaciones de servicio van a tener que compensar para cubrir sus costos. Es importante señalar que el aumento actual del 20% no responde a una especulación vacía, sino que está vinculada a un riesgo de real tanto físico como logístico en el estrecho de Hormuz. En la jornada del 6 de marzo, el precio del Brent alcanzó en algunos momentos los $92,69 por barril y esto es como cerró el mercado el día viernes, el día de ayer. Hay que esperar cuando se abran los mercados este día domingo para establecer qué tanto es el golpe con todas las incursiones militares que están por pasar en este fin de semana. El fin de semana podrían identificarse las tensiones bélicas. A fin de mitigar posibles riesgos, se espera que en la próxima semana se observen señales que indiquen una recuperación gradual del tránsito, aunque es probable que continúe por encima de los meses actuales, los cuales se encuentran en un estado casi total de paralización. En México, a partir del 7 al 13 de marzo, no existe un estímulo al consumidor. Eso sí, continuarán cobrando el 100% de los impuestos a los combustibles.
Esto significa que todavía el precio del barril que incrementa el WTI entre un 15 y 17% y en Brent entre un 18 a 20% en esta primera semana de conflicto no afecta la fórmula que tiene la Secretaría de Hacienda de Crédito Público para determinar qué porcentaje dar de estímulo. Por lo tanto, para determinar cuándo es posible reactivar el estímulo, es necesario aclarar que la guerra entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos no intervino ni ejerció control sobre el conflicto. Es por eso que en el 2022 vimos un descontrol sobre el precio del barril. Ahora, sin embargo, en la situación actual, está directamente involucrado como actor principal con un propósito estratégico orientado al control energético global. Esta región representa un área de interés esencial, ya que se busca asegurar que el flujo de futuro de materias primas y demás mercancías a través del Medio Oriente ocurra sin riesgos. Con esto podemos concluir en por qué puede subir el precio de los combustibles. Hoy estamos viendo, sobre todo al inicio de esta semana, que no hay estímulo al consumidor. El precio del barril aumentó, los precios de referencia de los combustibles en Estados Unidos aumentaron en la costa del Golfo de México y también lo que vamos a observar es un ajuste incremental por parte de las estaciones de servicio para poder mantener su margen, o su margen o la utilidad bruta en donde están cubiertos todos los costos necesarios para su operatividad. Gracias, espero que esta información sirva.